Vamos a preguntarle a un especialista, al doctor Hugo Quiroga, que tiene la gentileza de atendernos como siempre. Bueno, ¿qué es esto de Alberto Fernández? La sensación es que se bajó de donde nunca se hubiera tenido que subir, ¿no? Dadas las actuales circunstancias. Hola Hugo, buenas tardes. Hola, Bueno, Hugo. hola, buenas tardes. Sí, está muy bien la síntesis. No tendría que haber subido nunca, Mm. porque efectivamente su gobierno ha sido probablemente el gobierno más desastroso de los 40 años de democracia en Argentina. Pero en todo caso, bueno, se esperaba esta medida. eh, Se pensaba que efectivamente él no iba a ser candidato por varias razones. En primer lugar, porque su imagen positiva era muy baja, porque sus políticas públicas habían fracasado, por la inflación galopante, por la pobreza extrema. Se está hablando de 18 millones de personas con cifras oficiales, sin el apoyo del partido político o de las diferentes fracciones del Frente de Todos, con un documento de la CGT oficialista que indica que va a haber descomposición social frente a la inflación galopante, como decía. Entonces, es un candidato que no es competitivo para un peronismo que está sufriendo, yo creo, la crisis más importante que ha tenido en estos 40 años. Ujú. Hugo, pero ¿hay un candidato competitivo para el peronismo? Porque decíamos, esta tarde es el Congreso del PJ, tal vez allí salgan algunos nombres a partir del consenso, pero en algún momento se pensó en Massa, pero la inflación y el fracaso de algunas medidas creo que le ha bajado bastante el poder o la intención de voto. Entonces digo, ¿hay algún nombre competitivo dentro del oficialismo? No, yo no conozco ninguno. Los nombres que se están manejando, lo que todos sabemos, es Scioli, que ya perdió las elecciones, no hay ningún... se habla de Grabois, que sería... Pero bueno, Grabois creo que no tiene ninguna intención de voto, sería vetado inmediatamente por todo el sindicalismo, por la propia CGT oficialista. Guado de Pedro, ministro de Interior, apoyado por la Cámpora, pero que no tiene conocimiento en la Argentina, no es una personalidad desconocida. Agustín Rossi, que ha pasado por diferentes gobiernos, pero que ha perdido en su propia provincia. Sergio Massa, efectivamente, podría haber sido el mejor candidato, pero con el fracaso que ha tenido en su administración económica, con el dólar blue que se ha disparado, que no ha podido contener el alza de los precios, en fin, yo creo que allí no hay candidatos. Tampoco Kicillof, que además no quiere serlo, porque no quiere efectivamente tomar un país que va a ser muy difícil poder administrarlo luego de esta crisis tan profunda que deja el peronismo al próximo gobierno. Bien. Y luego podrán surgir algún otro candidato pero que será desconocido para el gran público y que yo no creo que pueda suscitar en tan pocos meses una esperanza, un sentido de ilusión, que es lo que está necesitando la sociedad argentina como para poder apoyar algún gobierno que tenga medidas lo suficientemente sustanciales como para poder sacar a la Argentina del pozo en que está metido. Bien. Doctor, la pregunta es, en las actuales circunstancias, digo, políticas, económicas e institucionales en el país, ¿cómo la decisión de Alberto Fernández repercute en el peronismo, en el peronismo no kirchnerista, en el kirchnerismo y también en la oposición? Cómo los deja posicionados a estos tres sectores? Lo que estaba esperando el peronismo en sus diferentes versiones era esta salida. Estaban esperando esta salida para poder ellos empezar a trabajar de manera más firme con una candidatura. El escollo que encuentra el peronismo en todas sus versiones es que no tienen un candidato competitivo.
Y no se puede inventar un candidato competitivo a pocos meses de las PASO y de las elecciones generales. Creo que esto no resuelve, no favorece mucho en nada, tampoco le quita mucho y a la oposición tampoco, porque la oposición es tiene que resolver sus propios conflictos internos. La oposición tiene que resolver sus tensiones y sus rivalidades, las disputas que existen en el seno del propio PRO, en la relación entre el PRO y el radicalismo principalmente. Me estoy refiriendo a nivel nacional, no a nivel provincial. Entonces, tampoco esto afecta, esta salida de Alberto Fernández, creo que no afecta a estos dos grandes espacios que están efectivamente con conflictos internos, con tensiones internas en cada uno de esos bloques. Hugo, ¿esta decisión de Alberto lo debilita en cuanto a su capacidad de tomar decisiones de aquí al final de su gobierno? ¿O en realidad su figura venía tan debilitada que esta cuestión no modifica mucho? Bueno, no va a modificar tanto. Queda debilitado, sin duda, pero ya no va a modificar tanto porque era un hombre, era un presidente que no era respetado institucionalmente. La investidura presidencial no era respetada. Hubo, y en diversas ocasiones, dirigentes de la Cámpora, sobre todo, que llegaron a humillar al presidente, a humillar la investidura presidencial, a decirle que era un ocupa, que era una persona que no debería estar en ese lugar. Es decir, ¿qué más se le puede decir a un presidente a partir de ahora? Entonces, yo no creo que esto podrá debilitar un poco más, pero no, ya era un presidente que había sufrido humillaciones de parte de su propio partido. Bien, ¿quién lo baja, Alberto Fernández? ¿El kirchnerismo, la propia Cristina Fernández amenazándolo con elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires, o los mercados con un dólar duro a 4.40? O Massa. Yo creo que son las tres cosas. Bien. Yo creo que hay ahí un efecto concatenado, es decir, Cristina que amenaza los mercados con lo que pasó con Massa. Él tiene que despedir, se ve obligado a despedir al jefe de asesores de gabinete que viene desde el exterior, un CEO con posibilidades de proyección, y hay una suba del dólar paralelo que junto con los mercados ha hecho que efectivamente tenga que renunciar jefe de gabinete, asesor de jefe de gabinete. Entonces, y yo creo que la propia conciencia de Alberto Fernández, que yo no sé si la tuvo tan cierta siempre, de que él no podía ser el candidato, con la imagen tan baja que tenía, con, yo diría, hasta el cierto desprecio por la forma en que estaba gobernando de parte de la población, los problemas de inseguridad, la pobreza, la desocupación, la alta inflación. Es decir, yo no veía un Alberto Fernández que pudiera ser candidato, salvo que efectivamente hubiera una catástrofe tan grande que el peronismo tuviera que volver a reelegirlo. Y eso no me parece que hubiera sido una hipótesis posible. Hugo, ¿existe la posibilidad como estrategia política que el peronismo se juegue a un tapado, a una carta inesperada de último momento que pueda concitar una buena imagen y una buena intención de voto cercana a las PASO? Digo, algo parecido hizo Cristina con Alberto, nadie lo tenía en los papeles, apareció de última y le salió bien por lo menos en las urnas. Sí, sí es posible.
En política todo es posible, es probable, pero acá hay un matiz si lo comparamos con Alberto. Puede haber un tapado. Ese tapado seguramente no va a tener mucho conocimiento en la sociedad y además tiene muy poco tiempo para realizar una campaña antes de las PASO. Y ahí hay un problema, hay un obstáculo. En el caso de Alberto Fernández, nadie se imaginaba que iba a ser el candidato a presidente, pero Alberto Fernández no viene con una imagen tan mala ni tan baja luego de haber salido de la jefatura de gobierno. Alberto Fernández era el hombre puesto por Cristina para conquistar a la clase media argentina, porque era un hombre moderado, ¿no? Entonces, Cristina, ella misma lo sabe, es una persona que no muy amada por la clase media, por sus características personales, por las políticas que implementó, pero sí una persona que aparecía con un rostro moderado y con cierta eficacia en el gobierno. Él había sido jefe de gabinete de Kirchner, de Néstor y de ella, y que luego se retira, pero se retira con críticas a Cristina, con críticas muy duras. Entonces podía ser, para la clase media, y por eso yo creo que triunfó, un candidato moderado. Hoy, esa es la diferencia con un posible tapado que en muy pocos meses tendría que tener el reconocimiento nacional y poder hacer una buena elección. Ahí yo tengo mis dudas, pero no descarto que esa posibilidad pueda existir, porque en política todo es posible. Gracias, Hugo, Gracias, como Hugo. siempre, por atendernos, por responder a nuestra consulta y por habernos dado su opinión sobre este tema. No, gracias a ustedes, muy amable por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El politólogo Hugo Quiroga ayudándonos a analizar este momento político, institucional, muy delicado que estamos viviendo en la Argentina.